Empate a 1 ante el Cádiz en un encuentro donde el Real Madrid no jugó nada bien. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al día. Bueno, pues empate 1 ante el Cádiz en un encuentro, pues obviamente de cumplimiento por parte del Real Madrid, con un once extraño, con jugadores fuera de zona natural, y entre el once que era extraño y que el equipo le faltó mucha intensidad, mucho orden y mucho acierto, pues prácticamente vimos a un equipo desestructurado, ¿no? A nivel de posicionamiento, sobre todo defensivamente, ¿no? Creo que hemos visto un Real Madrid que ha sufrido mucho ante un Cádiz impetuoso, en el juego directo, en el juego de espalda de la defensa. Hemos visto muchos errores de concentración de Militao, que creo que ha participado en la mayoría de los errores más graves del Real Madrid a título de defensa. Y luego, claro, Vallejo lateral derecho, Lucas lateral izquierdo y Nacho, que tampoco ha tenido su día espléndido, pues en esas acciones individuales el equipo ha tenido problemas, sobre todo con Álvaro Negredo. Y luego nos ha costado mucho controlar. Creo que ha sido un partido donde no hemos tenido el termómetro del encuentro y al final es cierto que un equipo se jugaba muchísimo y el otro no. Y ahí yo creo que a la hora de meter pierna, a la hora de redondear las jugadas, de meter la intensidad, pues obviamente el carácter de un equipo y del otro no tenía mucho que ver. Me quedo en lo positivo con la jugada de Rodrigo Goes, que fue el más inspirado en los primeros 45 minutos, yendo en tres cuartos en zona de media punta para generar asociación, conexión con Asensio, con Mariano, con Kroos. Creo que la jugada que ha hecho es de un jugador que está en un estado de gracia brutal, confía mucho en su galopada, en su conducción, en llevar el balón tan pegado. Lástima que todo ello no haya sido en consecuencia al final de llevarnos los 3 puntos, ¿no? Porque esa jugada lo merecía, pero si recogemos todo el sumatorio, pues el empate casi que es justo, o el Cádiz ha merecido algo más, con un penalti que ha fallado, con gran parada de Lunin, por cierto, que para su confianza le viene súper bien, por ejemplo, tras los cánticos lamentables que recibió frente al Atlético de Madrid. Creo que le viene muy bien esto a un portero que está pasando un muy mal momento y no hace falta explicar por qué. Y lo dicho, era un partido de circunstancias. Ancelotti lo tenía todo planificado con los minutos en el 60, minutos para Sarr, Casemiro muy lento en el centro del campo, le ha costado gobernar el partido. A la hora de las entradas, de las coberturas, le he visto con poca capacidad de llegar y de dominar ese espacio que cuando está bien lo domina como pocos, pero es que la temporada de Casemiro mayoritariamente está siendo así. Encima con Kroos, que aun estando mejor que Casemiro, no le veo con una gran progresión en el juego, en el ritmo del juego, pues vaya, sufrimos, ¿no? Ceballos, Asar, Carvajal entrarían luego, incluso Juan Milatasa, que tuvo algunos minutos, que entró por Mariano, el Madrid en las contras, en las transiciones, en todo ese espacio vacío que dejaba el Cádiz por el riesgo de tener que buscar los 3 puntos ahí, no aprovechamos tampoco. Pero tampoco es un partido donde, chavales, haya que sacar grandes conclusiones. Era un partido de trámite para el Real Madrid y los contextos, pues oye, hay que analizarlos para lo bueno y para lo malo. Lo hicimos con el Levante para lo bueno, hoy para lo negativo del Real Madrid también, ¿no? Creo que hemos visto a un Real Madrid que le costaba mucho generar buenas conexiones asociativas, individuales, los unos para uno, nos rompíamos. Asensio muy fallón en la determinación final. Sí que hemos llegado a Ledesma y hemos podido marcar goles porque la calidad está ahí, pero no hemos tenido fluidez, dinamismo ni constancia. Esa solidez de equipo dominante hoy el Real Madrid no la ha tenido en el campo del Cádiz. Vamos a ver qué es lo que pasa en la jornada final, si el Cádiz se puede salvar o no, con ese empate que queda todo con muchísima incertidumbre en esa jornada final. Y por nuestra parte, como siempre en estos partidos me estoy quedando, no haya lesionados, no haya problemas. Minutos para Hazard, que me dejó buenas sensaciones, malas, era el gran protagonista, el foco mediático se lo llevaba a él, dejó un par de buenas jugadas, también un par de situaciones donde yo le vi aún lento. Espero que sea una cuestión de ritmo de juego, de competición, de tener que jugar contra el Betis. Espero que tenga más minutos, porque al final, si nos lo tenemos que tragar, lo suyo es sacarle el máximo rédito competitivo y futbolístico, y la calidad la tiene. Lo que pasa es que a una velocidad más lenta, con menos celeridad, que era una de sus señas de identidad. En fin, me gustaría leer vuestros comentarios, chicos, respecto al partido que os ha parecido hoy el Real Madrid ante el Cádiz, este 1-1. ¿Qué os ha parecido a título colectivo, a título individual? ¿Con qué os quedáis? ¿Con lo bueno? ¿Con lo malo? También hemos visto algo a Ceballos, hay alguna cosita buena, también hay que sumarlo. Bueno, en fin, me dejáis vuestro comentario como siempre del partido y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.